Estás escuchando La llamada de Páralos, el podcast del Instituto Symposium. Hola, bienvenido, bienvenida al segundo episodio de la primera temporada del podcast del Instituto Symposium, La llamada de Páralos. En este segundo episodio vamos a hablar de la obra y de la vida del gran poeta árabe Nizar Qabbani. Verás que hay varios puntos que van a ser de tu interés. Estoy convencido de ello. Y que no se me olvide, en el perfil de Spotify del Instituto Symposium hallarás una playlist con Centenario Nizar Qabbani, donde podrás escuchar varios poemas musicados del gran poeta árabe. En efecto, segundo programa del podcast del Instituto Symposium y lo vamos a dedicar a Nizar Qabbani con motivo del primer centenario de la fecha de su nacimiento. Vamos a entrar en harina. Nizar Qabbani nació el 21 de marzo de 1923 en Damasco, Siria, y falleció el 30 de abril de 1998 en Londres, Inglaterra, Reino Unido. Nizar fue diplomático, fue escritor en prosa y también poeta, además de editor. Se le considera el poeta nacional de los sirios. La temática de su poesía al principio era estrictamente erótica, también romántica. Llegó a abarcar, por supuesto, cuestiones políticas, pero más adelante, fruto de diferentes avatares en su vida. Escritos en un lenguaje sencillo, pero tremendamente elocuente, muy elegante, sus versos, algunos de los cuales han sido musicados, como te comentaba en la presentación, se ganaron el corazón de muchísimos hablantes de árabe, tanto en África como en Oriente Medio y Próximo. Él explora temas como el amor, el erotismo, la religión, pero también el empoderamiento, por ejemplo, del árabe en contra del imperialismo extranjero y de los dictadores locales. Qabbani es uno de esos poetas contemporáneos que forman parte del gran panteón de los más venerados del mundo árabe, junto a Mahmoud Darwish, Al-Bayati, Adonis y tantos otros. Pero, con permiso de todos ellos, Nizar Qabbani es la figura central y también la más representativa de lo que podríamos llamar joven poesía árabe. Qabbani nació en el seno de una familia de comerciantes de clase media. Era también sobrino nieto del pionero dramaturgo árabe Abu Jalil Qabbani. Estudió Derecho en la Universidad de Damasco hasta que se graduó en 1945 y después dio inicio a una variada carrera en el cuerpo diplomático. Sirvió en embajadas sirias en países como Egipto, Turquía, Líbano, Reino Unido y España. Y en 1959, cuando se formó la República Árabe Unida entre Siria y Egipto, fue vicesecretario de sus embajadas en la China, dándole tiempo de tomar contacto con ese país y convertirlo en una cierta referencia en su poesía antes de retirarse definitivamente de ese mundo en 1966 y trasladarse a Beirut, en el Líbano, donde decidió fundar una editorial, Manshurat Nizar Qabbani. Mientras tanto también escribió mucha poesía. Al principio decidió adoptar formas más clásicas y después se decantó hacia un verso más libre. Lo cierto es que ayudó a establecer la poesía árabe moderna. Su lenguaje poético se destaca por una cosa muy vital, que es captar los ritmos del habla siria cotidiana. En términos generales, podríamos considerar la vida de Nizar Qabbani en 3 bloques, pero estos bloques no son monolíticos y no son compartimentos estancos,
más bien podríamos decir que se hallan interrelacionados y a veces hasta superpuestos. Por sintetizar, podríamos decir que el primer periodo, al que llamaremos sensual, abarca de 1923 a 1952 y puede describirse poéticamente como directo, local, masculino, confiado y alegre. El segundo bloque sería el de la responsabilidad social y abarcaría de 1952 hasta 1973 aproximadamente. Este lo describiríamos como confuso, mixto, itinerante, travestido, tanto femenino como masculino, rebelde y conformista, feliz e infeliz, todo al mismo tiempo. El tercer bloque sería el que abarcaría de 1973 a 1998 y lo llamaremos del exilio. Este bloque es característico por una obra comprometida, con una voz femenina, con rebeldía, con ciertas tendencias a un esoterismo, melancolía y a veces desesperado. En todo ello tiene mucho que ver sus avatares, como tendremos ocasión de profundizar a lo largo de nuestra charla. El suicidio de su hermana, que no estaba dispuesta a casarse con un hombre al que definitivamente no amaba, tuvo un profundo efecto en un Cavani que contaba entonces con unos 15 años. Y gran parte de su poesía se refiere a las experiencias de las mujeres en la sociedad musulmana tradicional. Cavani declaró tras la muerte de su hermana: el amor en el mundo árabe es como un prisionero, y quiero liberarlo. Quiero liberar el alma, los sentidos y el cuerpo árabes, con mi poesía. Los versos sobre la belleza y la deseabilidad de las mujeres llenaron las 4 primeras colecciones de Cavani. Pero en 1956 publicaba Poemas de Nizar Cavani, y esto es un punto de cesura, un punto de inflexión en su obra. En ella expresaba su resentimiento hacia el machismo que impregnaba su sociedad. Me vas a permitir que te hable un poquito acerca de un poemario de Nizar Cavani, Diario de una mujer indiferente. Cavani ha expuesto los problemas de las mujeres y las ha concienciado de su valor. Expresó los profundos sentimientos de opresión e infravaloración de las mujeres y destacó sus luchas psicológicas, pero también sociológicas, para que los hombres se dieran cuenta de su responsabilidad en la miseria femenina. Revélate. Uno de los poemas de Cavani se dirigía directamente a todas las mujeres y las invocaba a rebelarse contra la opresión masculina. El poema fue escrito en nombre de una mujer árabe frustrada, criticando la posición de la mujer en Oriente en cualquiera de sus aspectos. En esta colección, él se expresó en primera persona y con una voz femenina. Habló en nombre de las generaciones de mujeres silenciadas. Cavani lo que pide a las mujeres es que se rebelen contra las viejas tradiciones y contra la dominación masculina. Él motiva la fuerza de la mujer superando su miedo a elementos que en el fondo son ficticios, como pueden ser las tradiciones y desde luego el otro pilar que causa miedo es la sociedad. Cavani describe a las mujeres como esclavas y la libertad necesita por consiguiente de una revolución. En Revélate se puede encontrar que Cavani está evocando y persuadiendo a las mujeres para que se rebelen y resistan contra todas las costumbres y tradiciones de la sociedad que las restringe con tantas normas y tradiciones. Sin embargo, mientras tanto, los hombres pueden practicar su libertad porque se apoyan a veces en las costumbres sociales o en la misma religión. Si me permites, he seleccionado unos versos de Revélate dentro de Diario de una mujer indiferente. Quisiera compartirlos contigo. Revélate. Quiero que te reveles.
Rebélate contra ese oriente de cautivas, de divanes y de incienso. Rebélate contra la historia y vence la gran quimera. No temas a nadie, que el sol es el cementerio de las águilas. Rebélate contra un oriente que te ve como banquete en el lecho. Y más adelante, ¿por qué es despótico mi padre? Me oprime con su poder. Me mira como a los enseres domésticos, como a una línea de su periódico. Aspira a que siga siendo suya, como si fuera parte de sus riquezas. Aspira a que me quede a su lado, como una silla en su cuarto. ¿Es suficiente que yo sea su hija, que sea de su estirpe, que mi padre me alimente de pan y me colme con sus bienes? Renegué del dinero de mi padre, de sus perlas, de su plata. Mi padre nunca prestó atención a mi cuerpo y su rebeldía. Mi padre es un hombre egoísta, enfermo en su afecto, enfermo en su fanatismo, enfermo en su obstinación. Se irrita cuando ve mi pecho cada vez más redondo. La segunda colección de Cavani, escrita desde un punto de vista femenino, incitó a las mujeres a luchar contra la discriminación de género y a defender también sus derechos sociales. Aunque se le considera un poeta feminista, y es cierto, y un luchador por la liberación de la mujer, cosa que también es cierto, y su segundo poemario, Infancia de un pecho, publicado en 1954, ha consolidado su reputación como poeta que no teme explorar la feminidad de la mujer. Sin embargo, no es menos cierto que ha sido criticado por centrarse, a veces, en la belleza de la mujer y en el cuerpo femenino, e ignorar su identidad. No obstante, hay que señalar que Cavani critica la desigualdad entre hombres y mujeres en algunos poemas, como en Carta de una mujer estúpida. Este poema es muy interesante, puesto que muestra cómo los hombres no entienden a las mujeres a menos que éstas les sean obedientes. De ahí el título. Cavani lamenta la doble moral de la sociedad árabe, en la que se trata mejor a los hombres que a las mujeres, y definitivamente se gasta más dinero en su educación de los hombres, en detrimento de la educación que reciben las mujeres. Una de las grandes protagonistas de la obra de Cavani es también femenina, pero en este caso es una ciudad, la ciudad de Damasco. Damasco siguió siendo la musa más poderosa de la poesía de Cavani, sobre todo en Aroma de Jazmín de Damasco. Sin embargo, Cavani expresó su amor por todos los ciudadanos y por todas las ciudades árabes, ya fuera en Mauritania o hasta la misma Irak, viéndolos como un solo pueblo unido por la misma lucha, la lucha anticolonial, y un pasado rico. Cavani fue también un firme opositor a los proyectos coloniales imperialistas occidentales en Próximo Oriente, como comprenderás, era algo lógico. Además, Cavani criticó con frecuencia a los dirigentes árabes por su corrupción, por su opresión y por su hipocresía. Sobre todo, hay un poema llamado Sultán, donde menciona lo siguiente: «Oh Sultán, mi amo, si mis ropas están raídas y desgarradas es porque a tus perros con garras se les permite desgarrarme. Oh Sultán, porque me atreví a acercarme a tus muros sordos, porque intenté revelar mi tristeza y tribulación, fui golpeado». También incluía su famoso poema Pan, hachís y luna, un duro ataque a las débiles y empobrecidas sociedades árabes que viven en una bruma de fantasías, inducidas por las drogas, ciertas formas de culto amparadas desde el poder secular y la omnipresencia y gran importancia del pan como elemento místico y de comunión, también de legitimación del gobernante con su pueblo. De hecho, estas mismas formas, más o menos, se mantienen por parte de ciertos dictadores de la región. Sí, también la droga. A partir de entonces, escribió a menudo desde un punto de vista femenino y abogó por las libertades sociales de las mujeres. Por ejemplo, en sus notas marginales sobre el libro de la derrota de 1967, Cavani critica
de una manera mordaz el liderazgo árabe, muy poco realista a su juicio, durante la Guerra de los 6 días contra Israel. Entre sus más de 20 poemarios, los volúmenes más destacados son de 1961, Mi amada, y Dibujar con palabras, de 1966. También merece especial dedicación Poemas de amor árabes, que se publicó en 1993. Nizar Qabbani fue en definitiva un poeta magnífico y siempre muy personal, que también escribió una obra en prosa igualmente magnífica e igualmente personal. Qabbani dice lo que siente, que suele ser también lo que piensa, lo cual, si me permites la broma, para un diplomático no son buenas aptitudes. En fin, como todas las personas que suelen decir lo que sienten y lo que piensan, corren el riesgo de no ser bien entendidas, o a veces de serlo a medias, y de una forma tópica y hasta repetitiva. Qabbani publicó en septiembre de 1981 en Beirut un libro al que tituló con forma de pregunta: ¿qué es la poesía? Nos situamos en un tiempo en el que la guerra civil libanesa está en curso y unos meses antes de que falleciese su segunda esposa, Balkis, en el atentado que sufrió la embajada iraquí en Beirut el día 15 de diciembre de 1981. El texto de Qabbani abarca el doble centenar de páginas aproximadamente y se distribuye en varios fragmentos de extensión muy variable. En la página inicial, que tiene un valor declarativo, el autor escribe esta frase: entre los europeos todos los caminos conducen a Roma, y todos los caminos entre los árabes conducen a la poesía. Quizá este suene a exageración oriental, pero también hay cierta certeza en ello. Tras la muerte de Balkis, Qabbani abandonó definitivamente Beirut. Se desplazó durante un tiempo entre Ginebra y París y al final se instaló en Londres, donde pasó los últimos 15 años de su vida en el exilio. Tras la muerte de su segunda esposa, Balkis, Qabbani se vuelca en la poesía política, ya que sintió que el amor y la feminidad cesaron por completo después de fallecer su amada esposa. En el exilio, Qabbani siguió escribiendo poemas y levantando controversias y a veces discusiones. Entre los poemas más notables y controvertidos de este periodo de su vida se encuentran ¿Cuándo anunciarán la muerte de los árabes? Y Corredores. Cuando tenía 75 años, Nizar Qabbani moría en Londres el día 30 de abril de 1998 de un ataque al corazón. En su testamento, que redactó en su cama en el hospital de Londres, Nizar Qabbani escribe que desea ser enterrado en Damasco, ciudad que describe en su testamento como el útero que me enseñó poesía, me enseñó creatividad, me concedió el alfabeto del jazmín. La poesía política de Nizar Qabbani puede considerarse un fenómeno completamente nuevo en la poesía árabe moderna. Es cierto que hay otros poetas, además de Nizar, que hayan compuesto poesía política en el mundo árabe, pero la realidad es que Nizar es el primero que es capaz de crearse una dirección y también una personalidad totalmente independientes que le distinguen de los demás. La singularidad o la novedad de su poesía radica en 3 aspectos principales. El primero de ellos es que Nizar Qabbani tiene una sorprendente capacidad para transformar las cuestiones políticas que preocupan al ciudadano árabe de cualquier lugar del mundo árabe en una poesía hermosa que se recita en la mayoría de los países árabes hoy día. Quizás Nizar fue el primer poeta árabe que se embarcó en un experimento de este tipo y que lo hizo con pleno éxito.
El segundo aspecto tendría que ver con su rara valentía a la hora de sumergirse en el mundo de la política árabe y decir lo que nadie más era capaz de decir con honestidad, sin ningún tipo de ambigüedad ni tampoco vacilación, y sin temer a ningún gobernante o autoridad de ningún tipo. En consecuencia, podemos sentir en su poesía el espíritu de un luchador, el espíritu de la amarga resistencia a cualquiera de las formas de violencia política contemporánea. El tercer aspecto que quiero destacarte es el lapso a lo largo del cual ha compuesto regularmente poesía política Nizar Qabbani y la forma en que se ha ido especializando en este tema, hasta el punto de que le ha dedicado gran parte de su tiempo y de su vida sin dejarse vencer por el agotamiento o el aburrimiento. En la poesía de Qabbani también está muy presente siempre la pasión amorosa. De hecho, es el otro gran bloque temático de la poesía de Qabbani. La poesía política, pero la poesía amorosa. En sus distintas manifestaciones, cuando hablamos de pasión amorosa, constituye, de hecho, el núcleo temático de casi cualquier poema, en el fondo, de Qabbani. La concepción amorosa muy particular que caracteriza a Nizar Qabbani en este contexto hace que seres de la naturaleza y elementos del cosmos, en general, pasen a ser en su universo poético protagonistas directos del amor, participan del amor. La tierra, el mar, el fuego, la fauna, la flora, incluso elementos astronómicos o meteorológicos, en tanto que constituyentes del mundo natural, obedecen también a esta ley en la cosmovisión del poeta. Todo es pues uno y la fusión se hace en rigor mediante una expresión que es tanto metafórica como también simbólica. Mira, si me permites, quisiera leerte ahora otro poema. Es de El libro del amor y es muy corto, pero bastante interesante para lo que hemos visto y para lo que vamos a ver. Dice así: cada vez que viajo en tus ojos, siento que monto en una alfombra mágica. Me eleva una nube rosa, luego otra violeta, y giro en tus ojos, amor mío. Giro, como la tierra. Qabbani es un poeta del tacto también. Por eso el amante no solo contempla a la amada, también desea acercarse a ella, tocarla. ¿Por qué no? Besarla. Quiere sentir el sabor del cosmos en sus labios. Pues el héroe del poema, en su deseo de unión, no se conforma simplemente con un placer visual o de contemplación estática de la tierra o de la amada, sino que experimenta una fervorosa necesidad de besarla, de acariciar su carne, por lo tanto de carnalidad. De ahí viene el uso de palabras como cuerpo, boca, que a veces abundan en su poesía. La tierra se hace en este marco símbolo de la mujer y por consiguiente un cuerpo erótico. Esto conecta, por ejemplo, con el poeta libanés del exilio por excelencia, Gibran Jalil Gibran, y en concreto con su obra El Profeta, donde Gibran invita a reconsiderar valores, conceptos, hábitos, costumbres de la sociedad, llevando al lector hacia una idea que es menos individualista y con un gran sentido de la empatía hacia cualquier ser viviente, así como una mayor relevancia de un estrato espiritual que subyace a cualquier acción propia de los humanos. Pero también subraya la carnalidad en las relaciones humanas, la carnalidad en un sentido místico y en la forma en que se manifiesta en el mundo material a través de estas mismas ideas. De nuevo, el campo, la tierra, el pan son elementos clave
de un sentido místico y también de un amor místico. Y por ese mismo aspecto, fundirse con el todo y incluso llevárselo a la boca. La representación simbólica de la mujer vista como tierra en Cavani es la más persistente y también permite descubrir las relaciones íntimas y secretas que se establecen entre la amada y el cuerpo telúrico. Este uso simbólico puede ser, y de hecho es, intuitivo. Valora, define, califica por relaciones de analogía. Y en el fondo es un intento de volver a integrar al ser humano en el contexto de la naturaleza. Hasta aquí este homenaje que hacemos desde el Instituto Symposium a Nizar Cavani en este centenario del nacimiento del autor. Me vas a permitir que te cite varias obras a modo de bibliografía, si he conseguido despertar tu interés en el poeta, quizás desees acceder a ellas. Las voy a citar simplemente en español, no voy a citar obras en inglés ni por supuesto en otros idiomas. En español, la primera obra a la que remitiría es Poesía árabe de hoy, de Pedro Martínez Montávez. Y luego ya de Nizar Cavani, Poemas amorosos árabes, Poemas políticos, Tú, amor, y El libro del amor, este último con traducción e introducción de María Luisa Prieto en la colección Poesía en Hiperión. Querida gente, muchas gracias por acompañarme en el repaso que hemos hecho a la vida y obra del gran poeta árabe Nizar Cavani. Me gustaría aprovechar e invitarte para el siguiente episodio del podcast del Instituto Symposium, La llamada de Paralos. En el siguiente episodio hablaremos de chips, de la guerra de los chips.